Por eso es que quiero poner solo la segunda pantalla, para que no se vea el Skype. Entonces lo cerramos. ¿Ya partiste? No. Ya no habrá ahí Skype. Después del seminario lo cierro. Ya está. Ya, entonces, allá debería, si yo pongo F5, ahí estamos. Oye, me cargué esa presentación de diapositiva. ¿Y te gusta eso? Es que no, en realidad me da lo mismo. Sí. Si lo importante es que no se viera esta guaya. Claro. Muy buenos días a todos los presentes. Nos encontramos en una nueva simulación de trading. Por favor, confirmar audio y video. Yo creo siempre abrir ahí la ventanita. Pregunta si te ve bien la cámara y todo. ¿Se encuentra correcta entonces la cámara? ¿Puedo pasar por mi internet? Hola, buen día. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a XTV. Mi nombre es Felipe Sepúlveda. Yo soy analista financiero de aquí XTV y hoy día vamos a participar en una simulación de trading. Pero antes vamos a hablar de ciertos conceptos importantes y necesarios para entender cómo analizar tendencias y cómo hacer simulaciones en el mundo del trading, ¿ya? Denme un segundo. Ya, vamos a seguir entonces unas reglas básicas. En este momento lo que vamos a hacer es localizar las tendencias principales e intentaremos operar a favor de ellas, ¿ok? Intentaremos respetar dichas tendencias, salvo que localicemos formaciones que den la vuelta en los mercados. Junto con eso, trazaremos una relación beneficio-riesgo razonable, 2:1 como mínimo, y estableceremos estrategias de inversión para activos y diversificaremos la cartera. Ya. La primera pregunta es, ¿cómo localizamos la tendencia principal que presentan los mercados? Adelante.
Entonces, ¿cómo indicamos las tendencias de un activo? Podemos ver una tendencia alcista cuando los mercados presentan máximos crecientes, o sea, como pueden ver, todas las flechas de arriba, y mínimos crecientes también. Es decir, que podemos ver claramente un canal entre las ambas flechas en dirección hacia arriba. Y podemos localizar una tendencia bajista cuando vemos mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Es decir, como pueden ver en las flechas, van ambas en dirección hacia abajo. Eso es lo que como, comentamos que es una tendencia bajista en los mercados. Ahora, en los mercados también existe lo que se conoce como una fase de consolidación lateral, que es principalmente cuando vemos, por ejemplo, una tendencia bajista, es decir, que tuvimos mínimos decrecientes y máximos decrecientes, y el mercado comienza a lateralizarse, es decir, que como vemos en las flechas rojas, no cambia la tendencia. Vemos que los mínimos y los máximos mantienen en la misma posición que el lugar anterior. Y eso llega a un punto donde se generan rupturas, ya sea hacia el alza, donde vemos de nuevo mínimos crecientes y máximos crecientes, o a la baja, donde vemos mínimos decrecientes y máximos decrecientes de nuevo. Por ejemplo, aquí podemos ver unos ejemplos en distintos instrumentos financieros donde las tendencias se desarrollan en todos los activos y espacios temporales. Si se fijan, podemos ver el par del mercado Forex, el USD-MXN, que significa el dólar versus la moneda mexicana, donde podemos ver claramente máximos crecientes y mínimos crecientes en las flechas verdes y nos muestran un canal alcista en los mercados. A su vez, en el gráfico del petróleo, que está visto en una temporalidad diaria, es decir, que cada una de las velas que se ven en el gráfico representan un día de cotización en el mercado, podemos ver en su gran mayoría mínimos crecientes y una tendencia hacia la baja. ¿Qué quiere decir el gráfico, por ejemplo, de la izquierda, que el dólar va a subir? En este caso lo que podemos ver principalmente es que el dólar en México va creciendo su cotización, es decir, que el precio mínimo siempre fue más arriba que la cotización anterior. Y ese está visto en gráficos semanales, es decir, cada vela de cada gráfico, lo que se conoce como la vela, es decir, la línea verde que nosotros vemos, cada una representa una semana, es decir, cada semana fue creciendo con respecto a la semana anterior. Por eso se dice que tenemos mínimos crecientes y máximos crecientes. Después, por ejemplo, podemos ver el bien conocido Bitcoin en gráficos de 4 horas, es decir, que cada vela nos representa en 4 horas dentro de las cotizaciones. Y como pueden ver también, tenemos mínimos crecientes y máximos crecientes. Adelante. Adelante. O podemos ver el DAX alemán, el índice que nos muestra las 30 empresas más importantes de Alemania, que podemos ver que tienen mínimos decrecientes y máximos decrecientes también, en una temporalidad de 5 minutos, es decir, que cada vela nos representa en 5 minutos. Y como podemos ver, ahí claramente la dirección es una bajada en el precio del índice bursátil, que nos muestra las flechas hacia abajo. Ahora, un buen trader intenta transar a favor de la tendencia. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, una tendencia alcista, se generan oportunidades de compra en los momentos señalados ahí en las flechas. Es decir, cuando el precio está en un mínimo creciente. Entramos ahí, es un momento ideal para comprar. ¿Por qué? Porque nos permite tomar toda la subida de un precio del instrumento. Ahora, en el caso de la venta, cuando tenemos máximos decrecientes, es cuando podemos ver momentos para entrar en venta, como señalé en la flecha. Si se fijan, entramos cuando el precio está arriba en venta y seguimos la corriente del mercado. Como pueden ver ahí a través de la gráfica. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué tendencia debo respetar? Si la decisión
las tomas sobre gráficos diarios hay que respetar la tendencia semanal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo necesito tomar inversiones diariamente, yo necesito respetar la tendencia que he tenido semanalmente al instrumento. Si mi decisión la quiero hacer en momentos de inversión de 4 horas como máximo, necesito mirar la gráfica diariamente. Es decir, saber lo que ocurre diariamente en un instrumento para tomar decisiones en 4 horas. Viceversa, si quiero tomar decisiones en 1 hora, necesito mirar la gráfica de lo que ocurre en el instrumento en 4 horas. ¿Para qué? Para así saber y poder respetar la tendencia que tiene el mercado en el corto y en el largo plazo. Entonces, por eso es importante entender, cuando nosotros vemos la temporalidad y vemos alternativas de inversión, entender en qué temporalidad nos encontramos para entender la tendencia que va llevando el mercado. Por ejemplo, vamos a ver unos ejemplos aquí. Si se fijan, tenemos dos instrumentos, donde tenemos una ruptura, por ejemplo en el primer gráfico, aprovechamos la ruptura de techos para comprar. ¿Qué quiere decir esto? Si miramos el gráfico, se generan una consolidación lateral, donde rompe hacia el alza. Por lo tanto, nos da una oportunidad de entrada en dirección alcista. La compra a favor de la tendencia alcista semanal. O sea, comparamos un gráfico con respecto al otro que nos permita ver que efectivamente hay una consolidación de la tendencia para entrar en ese mercado, en una opción de compra y que nos pueda ver un alza sostenida en el precio y que nos dé una ganancia. Es decir, que somos un trader que toma decisiones sobre un gráfico diario que intenta respetar la tendencia semanal del instrumento. Otro ejemplo. Si se fijan, vemos en un gráfico semanal del Bitcoin una consolidación muy larga que rompe hacia la baja. Aprovechamos la ruptura del suelo que tiene, es decir, la parte baja de esta tendencia lateral, del rango para vender. Eso nos da que desde la postura de venta podemos ver a favor de la tendencia bajista diaria que nos permite ver una opción de ganancia de dinero en venta. Entonces, si soy un trader que toma decisiones sobre un gráfico de 4 horas, intento respetar la tendencia diaria que ha tenido el instrumento. Y veamos un último ejemplo. Si uno es, como podemos ver, una lateralización de nuevo del mercado en un gráfico de 15 minutos, nos permite ver una ruptura hacia al alza en compra y a favor de una tendencia alcista de 15 minutos. Y ahí, como le decíamos, somos un trader que toma una decisión en un gráfico de 1 minuto, intentando respetar la tendencia que ha tenido el instrumento durante 15 minutos. Esto quiere decir que nunca transemos a contratendencia del mercado. La verdad es que nos posicionamos en contratendencia cuando se completa una figura de cambio de tendencia, que son las que se conocen como doble techo o doble suelo, triple techo o triple suelo, hombro, cabeza, hombro o cabeza, hombro invertido, que se les llama en los mercados. Vamos a ver ejemplo de esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tendencia alcista que se ha ido formando en los mercados, llegamos a un punto donde el mercado tiene una fuerte alza en 2 cotizaciones, pero ahí queda. ¿Qué quiere decir? Que vemos una tendencia, como les decía, con máximos crecientes y mínimos crecientes, pero llega a un punto donde la última cotización no genera eso. No genera un máximo creciente, sino que llega al mismo punto que anterior. Por lo tanto, ahí ya tenemos una señal de alerta. Ahí ya tenemos una señal de alerta donde el mercado nos dice que ya no le da la fuerza para seguir buscando nuevos máximos. Entonces, ¿cuándo vemos la confirmación de este cambio de tendencia? Cuando se rompe el mínimo creciente. Es decir, como podemos ver, se ha formado una resistencia o un techo y un suelo que ha sido roto por el mercado. Y esa es la confirmación de un cambio en la tendencia. Entonces ahí vemos que podemos encontrar nuevos objetivos mínimos, proyectando
el tamaño de esta formación de doble techo nos permite entender que vamos a tener una confirmación del mercado en un objetivo mínimo en una tendencia bajista. Es decir, gracias a esta señal del mercado podemos anticiparnos a un cambio en la tendencia de este, viendo cómo se forma un doble techo, proyectando el tamaño de este doble techo en dirección bajista, gracias a la confirmación de que se rompió el último mínimo creciente, y podemos ver una confirmación en la dirección, en la tendencia bajista. Ahora, también existe lo que se conoce como el doble suelo. Si se fijan, tenemos una tendencia bajista que se va formando en el mercado, donde tenemos mínimos decrecientes y máximos decrecientes. Y se forma de nuevo la misma figura. Vemos que llegamos a un mínimo decreciente y un máximo decreciente, pero el último no rompe hacia la baja, sino que sigue respetando la última cotización. No le da la fuerza y se forma un nuevo piso. Y a su vez, en contraparte, se forma un techo. Al romper este techo, podemos ver una alerta, como lo mencionábamos aquí, y una confirmación al romper el techo, donde vamos a poder proyectar la magnitud de este doble suelo, dándonos un objetivo de ganancia en una nueva tendencia alcista. Ahora, también existe lo que se conoce como la formación cabeza-hombro. Y de nuevo, tenemos una tendencia alcista que se ha ido formando constantemente en el mercado, teniendo máximos crecientes y mínimos crecientes, hasta un punto donde los mínimos dejan de ser crecientes. Es decir, el último mínimo llega al mismo lugar que el mínimo anterior. Eso nos da una nueva alza, donde se genera una alerta porque ya el último máximo dejó de ser creciente. Y vemos que puede caer y generar una confirmación de este cambio de tendencia cuando se rompe la dirección del último mínimo creciente. Esto nos va a dar una proyección buscando un nuevo objetivo en una tendencia bajista. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en su contraparte, que es el hombro, cabeza, hombro invertido, que es cuando tenemos una tendencia bajista, tenemos mínimos decrecientes y máximos decrecientes, y los últimos máximos dejaron de ser decrecientes. Es decir, tenemos una zona de un techo entre los últimos dos máximos. Esto nos da una alerta porque el nuevo mínimo dejó de ser decreciente, formando esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido, donde podemos ver que se da una confirmación en la ruptura, en la dirección que vemos señalada ahí, una proyección del objetivo mínimo tomando y respetando el tamaño de esta figura y una confirmación en la tendencia. ¿Ya? Ejemplos reales de esta formación de cambios de tendencia, por ejemplo, aquí podemos ver. Si se fijan, se formó una figura de doble techo, rompe, se forma un hombro, cabeza, hombro invertido en el instrumento y vuelve a romper hacia el alza. Lo mismo, por ejemplo, aquí. Podemos ver una forma de doble techo y que tiene una ruptura a la baja donde se puede proyectar la magnitud como objetivo mínimo de esta figura a alcanzar en la tendencia bajista. Por ejemplo, aquí es bien claro el hombro, cabeza, hombro que se forma con una magnitud clara del tamaño de la figura y que rompe a la baja en la misma magnitud. Ahora, es importante, importante para tener en consideración todo esto, que la única manera de controlar la presión psicológica en el trading
es tener claro cuál es el riesgo que asumo en cada estrategia y cuál es el beneficio potencial que tengo de ella. Una vez hecho este análisis y he definido mis puntos de entrada y salida, dado las figuras que hemos conversado, solo queda ser disciplinado y respetar los análisis que hemos realizado desde la figura, y si sale mal, perderé lo que tenía asumido, que era entendiendo el 50% del riesgo, y si sale bien, ganaré teniendo asumido que el 50% de las veces puede salir bien la experiencia de hacer trading. Y dado esto, es que vamos a hacer ejercicios para probar si es que estas figuras que hemos conversado forman esas tendencias. Por lo tanto, les pediría que formáramos grupos de A4 entre las presentes para que pudiéramos, yo les voy a entregar una hoja de ejercicios y vamos a conversar distintas alternativas de cambios de tendencia que nos pueden permitir anticipar movimientos en los mercados. ¿Ya? Así que por favor les pediría que hiciéramos grupos de A4. Los 2 meses intentando. Sí, pero uno ahí como que no tiene el riesgo psicológico. ¿Cuántos de Empecé con $500 y llegué a tener $1000. Después compramos acciones de préstamo y de $1000 y acelerador de batería en teléfono, no solo la persona, Pero si es este juego, ¿no? Entonces, ese son sus hojas de ejercicio. Yo les voy a pasar unas hojas de ejercicio a cada grupo, en lo cual la idea es que podamos anticiparnos a los cambios de la tendencia, estableciendo zonas de entrada y de salidas en el mercado. ¿Ya? Son 5 ejercicios que vamos a hacer por cada grupo, y la idea es que vayamos probando eso. ¿Cuándo es el momento ideal para entrar y cuál es el momento ideal para salir en el mercado? ¿Ya? ¿Eso para ustedes? ¿Para ustedes? ¿Para ustedes? ¿Mm? Ahora les voy a comentar eso. Ahí tenemos. Aquí tenemos eso ahí. Y me falta el último grupo acá. Permiso. Aquí estamos. Ya. Entonces, antes de comenzar, es necesario también explicar lo que se conoce como stop loss y take profit.
El stop loss, en palabras simples, es establecer un precio donde yo quiero salir del mercado y se asume la pérdida. Y el take profit es establecer un precio automáticamente donde el mercado, al llegar a ese punto de cotización, me asume la ganancia y yo salgo inmediatamente del mercado. Y esa es una de las grandes formas que tenemos para gestionar el riesgo en los mercados, estableciendo stop loss y un take profit, o sea, un momento de salida en la pérdida y un momento de salida en la ganancia. ¿Ya? Entonces, la dinámica del ejercicio va a ser establecer por equipos momentos de entrada, un stop analizando la tendencia, si es que es alcista o bajista, estableciendo un stop loss principalmente, es decir, en qué precio yo estoy dispuesto a asumir la pérdida e irme del mercado, y vamos a ir viendo qué equipo le va chuntando un poco a la tendencia que va tomando el mercado, ¿ya? Yo en el primer ejemplo les voy a dar una pequeña ayudita. Si se fijan, lo que podemos ver aquí es una consolidación lateral del mercado. Es decir, generamos un techo en esta zona de acá. Y un piso en la zona de acá, ¿no es cierto? Y la ayudita va en que pueden ver que la última vela rompe hacia el alza. Lo que hay que establecer aquí es el stop loss y la dirección del mercado. Así que 5 minutos para que lo puedan conversar y debatir. ¿Eso es del primer ejercicio? Sí, del ejercicio número 1. Es lo que yo no puse la Cuando quieres, cuando predicas lo que vas a ganar. Exacto. El profit es lo que vas a ganar, el stop es lo que vas a perder. No dependiendo de si vayas a ganar. la dirección, la tendencia, o sea, aquí como aquí va a ir la tendencia alcista, el piso derecho subir, entonces deberíamos definir o sea, también clasificar o correr algo distinto aquí a ¿Qué tal si tomamos lo que nosotros necesitábamos era ver, analizar los modelos, cuál es lo que pasa es que acá este es el gráfico de un día, este es el gráfico de un día. el profit es ganancia? El stop loss es cuando vas perdiendo, lo que te va a decir es que no vas a perder más. Entonces es el DAX alemán. Y el take profit Un día del DAX alemán. Miramos acá y tenemos aquí va en la hora. Nos ubicamos en el una tendencia
para trabajar En otro contexto más poner un poco más o asumir que que si yo llego a la administración superior Seis. así funciona la ley. Sí, no, yo he ido metiendo de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Pero he perdido demasiado. 120, 20. Entonces así no tengo la y eso lo podemos terminar a mitad de mes. Sí, es así. Pero decía la dirección iba a tener así cierra la y además que no salen detalles como muy así. Como hoy, y por taxi. Bueno, es que Vale.
va a depender de la estrategia de cada uno y la seguridad que tenga cada uno con respecto a lo que esté sucediendo en el mercado. Es importante entender que los mercados se mueven tanto por especulación como datos económicos y políticos. Por lo tanto, si nosotros tenemos la información de que el mercado va a seguir en alza por X razón, va a haber, dependiendo de la seguridad con la que nosotros veamos el mercado, si podemos seguir o no. Hay veces que, y dando ejemplos, por ejemplo, hoy día tenemos el dólar aquí en Chile a los 720 pesos. Entonces está el riesgo de saber si es que cae o no cae, entonces las posiciones no son tan firmes, y ahí va la seguridad de la posición en sí, y cómo vayamos manejando la información de. Por ejemplo, aquí en Chile sabemos que sobre 700 es una zona crítica, por lo tanto en cualquier momento podría caer, pero no sabemos cuándo. Entonces ahí hay que evaluar dependiendo de la seguridad de que tenga cada uno con la posición tomada en el instrumento tomado. Ya, por ahí había otra pregunta. O sea, que la recomendación siempre es duplicar la figura, que en este caso particular son como de 1000 y pico, ¿cierto? 1600. Más o menos, sí. Más o menos. O sea, en este caso sí. Lo ideal es proyectar. Claro, en este caso. Proyectar el tamaño de la figura en dirección a la tendencia y nos va a permitir ya tener un mínimo donde podríamos alcanzar el mercado. ¿Ya? Entonces vamos a continuar y vamos a ver qué sucede en el mercado. Disculpa, ¿a qué te referías cuando decías que a nadie le había saltado todo esto? ¿Por qué nadie tocó acá? Los stop loss. El mercado nunca llegó aquí. Por ende, nadie tuvo pérdida. Si hubiera llegado, te saca inmediatamente del stop. Exacto. Al tocar el stop loss, lo que hace es asumir la pérdida y sacarte del mercado para que no sigas perdiendo más. En este caso, porque estamos viendo una gráfica de un día, ¿cierto? Así es. Estamos hablando que por el comportamiento que hubo aquí pasaron para que llegáramos a, por ejemplo, en mi caso, que fueron 11.500, tuvo que haber pasado, no sé, 10 días, 15 días. Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. Porque cada vela representa un día. Correcto. Entonces son proyecciones más a largo plazo. Hay opciones que se pueden hacer trading intraday, o sea, lo mismo que está sucediendo hoy día, pero en gráficos de un minuto. Cada vela representa un minuto y va a mover movimientos similares. Por supuesto. Por supuesto, la clave es entender que los mercados tienen fluctuaciones y que hay momentos, hay días de alza, hay días de baja, el mercado se va moviendo. Por lo tanto, hay que también trabajar harto la paciencia y lo que hablábamos hace un momento atrás de la psicología del trading, de entender que hay momentos de entrada, salidas, momentos de alza, de baja, que hay riesgo, gestionar todo ese tipo de información para tomar la mejor decisión de inversión y entender los momentos de entrada y de salida. ¿Ya? Vamos a continuar viendo hasta dónde llega el instrumento. Si se fijan, sigue subiendo, sube, sube, sube. Tiene días donde bajamos un poco, pero seguimos subiendo. ¿Y esa operación de una semana se puede dejar abierta una semana? Sí. Sí, uno puede dejar abierto una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, hasta un año. En ese sentido no hay problema. Ahora vamos a pasar al ejercicio 2. En su hoja cada uno dice ejercicio 2. Lo mismo. Vamos a establecer stop. Y a medida que vayamos avanzando en la cotización, vamos a conversar los momentos de salida. Pero esta vez no hay ayuda. Tienen que establecer la figura y ver cuál es el momento ideal de dirección. Son todas del DAX alemán. No vamos a cambiar de instrumento. Bueno, la misma figura.
pero no lo tenemos en la página. Pero aquí fórmula de, o sea que ya claro, ahí se ve que va a pasar. La que en esta tendencia se vuelve mucho más volátil. O sea, que en esta parte aquí va a tender a cambiar. Que vean que esta parte aquí es muy estrecha. A medida que pasa acá se vuelve más volátil. Hay mucho más que rompa hasta acá. Lo mejor es ver Bloom. Bueno, sí. Se supone que ahora vamos a analizar esta parte. ¿Sí? Ujú. Y ahora ¿Qué dirección toma? Una tendencia supuestamente a la baja. Literal, O un aparente doble techo, parece, ¿no? Por lo que se ve ahí, ¿no? Ujú. Eso es lo que tienen que interpretar, ver cuál es la figura y qué dirección va a tomar el mercado. Ah, eso es un mal ejercicio. Eso tienen que hacer. Y establecer stop loss stop loss principalmente. Se supone que acá uno supone que nosotros tendríamos que entrar en esta tendencia. Claro. baja. ¿Se puede hacer eso? Tienen que ver si puede darse una tendencia alcista, bajista, dependiendo de la figura, y es donde establecer el stop loss. Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Pero yo lo que no entiendo, porque yo he hecho simulaciones Ujú. para ir para entender cómo funciona esto, pero no entiendo, por ejemplo, entiendo perfectamente cuando uno entra en un punto que está en la alza, Ujú. pero no entiendo cuando hay que entrar en la baja. Por ejemplo, si nosotros tenemos que entrar acá, como que esto está Eso nosotros podemos, se supone que tenemos que elegir si tenemos que entrar acá en compra o en venta. Uno puede entrar en venta. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos que ver. ¿Qué me conviene? ¿Entrar en compra si es que va en alza o en venta si es que va a la baja? No necesariamente. ¿Cómo es eso de entrar en venta? Ahí se lo voy a explicar después. ¿Se puede entrar en venta? Sí, se puede entrar en venta. Si entro en venta acá, es porque supuestamente estaría asumiendo que iba a seguir bajando. Claro, es una alternativa. Dame un segundo. Entonces, nosotros lo que vamos a asumir
Comenzaremos entonces. Grupo 1, ¿qué establecieron? No, otro que estamos todavía en discusiones. Ya, el grupo 2 lo veo más decidido. No entrar. No, tienen que elegir. Entrar, compra o venta y a dónde establecer el stop. Un stop loss, ustedes eran estos de acá, en 13.000. Aquí, es decir, toman posición de venta. Perfecto. Grupo 3, venta, 12.700. Ustedes estaban acá. 12.000. Ahí. Grupo 1, 2, 3, 4. Grupo 4. Que van en compra. ¿Ya? 12.100 el stop. Estaban acá. 12.100. Ahí, perfecto. ¿Lo quieren poner más arriba? Ya, ahí es como 12.100. Ya. Grupo 5. 12.200 en compra. 12.200 por acá. El stop loss. Perfecto. Y el último, grupo 6. En venta, ¿ya? ¿Y en dónde establecen el stop loss? En este caso, cuando es venta, efectivamente, el stop loss, recuerden que es asumir la pérdida. Si yo tomo una posición de venta, a mí me conviene que el mercado baje. Por ende, el stop loss lo tengo que establecer por arriba del precio de entrada. 12.008. 12.008. Por ahí. Entonces nos queda el grupo 1. 12.700 el stop. En venta, perfecto. Aquí también estábamos en 12.700. Entonces, grupo 5, ¿estás seguro? En venta con ese stop. En este caso, no pueden poner un stop por debajo del precio de entrada. Porque no sería asumir la pérdida. Porque si el precio, ustedes toman posición de venta y el precio cae, yo voy ganando. El stop loss tiene que ir por arriba del precio de entrada. En este caso, si se fijan, nosotros aquí establecemos stop loss por debajo del precio en el que está el mercado. ¿Por qué? Porque cuando voy en compra y el precio cae, yo pierdo. Por ende, cuando me toca el stop loss, asumo la pérdida y me saca del mercado. Cuando es una posición de venta, es al revés. En este caso, si el mercado baja, el stop, cuando el precio sube, yo en venta estoy perdiendo dinero. Por lo tanto, mi stop loss tiene que ser establecido por arriba. Entonces están los dos en compra. Ya. Vamos a ver qué pasa y a quién le saltan los stop. Ahí a un grupo ya le saltó el stop. 12.400. Al grupo 5 ya le tocó el stop. No, ahí tendríamos que entrar a calcular, pero por lo menos ya perdieron plata. En definitiva, ese grupo ya perdió plata. Después, sigamos avanzando. No, ya rompió ya. A ver, denme un segundo. Si se fijan, alguien casi, y tocamos el stop. Los dos grupos que estaban en compra perdieron.
perdieron dinero. El resto todavía está ganando dinero. Y sigue cayendo y va tomando una tendencia. Ah, casi le salta el stop. ¿Quién quiere salir? ¿Todavía no? ¿Ya? Mira, ahí alguien ya le tocó el stop. Ese es... No, todavía no ha tocado. 12.500. Está ahí, estamos en 12.657. 12.007. De ahí salieron. Pero ganamos algo. No. No, porque si le establece stop. Claro, clásico. Casi. Bien poco lo que se perdió. Entonces sigamos avanzando. Mire, 12.008. Sacaron stop. Quedan poquitos en el juego. Ya están todos fuera. 12.009. Había 13.000. Están ahí justo. Tengo una pregunta. Si yo pusiera el stop ahí arriba, Ujú. estoy vendiendo, ahí ganaría. Si lo pusiera arriba de... No. En este caso, la gran mayoría se fue en venta. Efectivamente, se rompió la baja. Hasta tuvieron ganancias, pero el mercado se devolvió. Y ahí ya empezó a restarme hasta que me tocó el stop y perdí dinero. O estuve muy cerca. De repente se puede poner el stop en punto cero. Pero se puede. Ahí ya 12.082, 91, 13.000. Están todos fuera. ¿Ya? Veamos lo que sucede en el mercado. El mercado sigue subiendo. Ah. No, ¿dónde está? Ahí está. Me asusté. Entonces el mercado sigue subiendo. Y llegamos a esta zona. Antes de que continuemos, interpretemos un poco lo que sucedió antes. En esta zona de acá, efectivamente teníamos una figura hombro, o sea, se daba a entender un hombro, cabeza, hombro, ¿no es cierto? Pero no es así. Si se fijan, tenemos máximos, mínimos, se lateraliza el mercado, vuelve a alcanzar un poquito más arriba y cae. En realidad lo que teníamos era un triángulo de esta forma. Ahí, junto con esta zona de acá, donde ahí. Gracias. Si se fijan, teníamos un triángulo, una figura de especie de triángulo, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer en esos casos, efectivamente, era una ruptura en la tendencia y lo que se hace es proyectar la magnitud de este triángulo hacia abajo. Y si se fijan, la magnitud era casi, podríamos decir, de un cuadrado, que fue lo que proyectó hacia abajo. Y después hizo el cambio de nuevo de la tendencia hacia el alza. Y ahí nos saltaron los stop a todos. Esta zona de acá. Estamos hablando de ahí, que es 12.031. Ese fue lo máximo, no. Ahí. 11.875, por ahí. Eso fue lo máximo que bajó. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio 3. Una pregunta. Uh-huh. O sea que teníamos que
dar y estás contando. ¿Dónde la agregué? En online nos preguntan cuando, en este caso Eliana Salvador nos pregunta, cuando abrimos una posición, ¿hay algún bono que perdamos si cerramos antes de tiempo? En este caso no hay bonos en el mercado. O sea, si uno cierra antes de tiempo la posición, dependiendo del momento en el que esté, ya sea si está asumiendo ganancia o pérdida, es lo que reciben en su bolsillo, por decirlo así. No hay bonos en el caso de pérdida o profit si es que hay ganancia. Es dependiendo de lo que uno vaya en el momento que decida salir del mercado, es lo que realmente va a recibir en su bolsillo. Por eso es importante establecer los momentos de entrada y de salida. ¿Para qué? Para que yo cuando salga sea idealmente cuando esté ganando, o si tengo que salir porque la pérdida se ve muy grande, sea en lo mínimo posible. Seguimos en el DAX alemán. No nos hemos cambiado de instrumento. ¿Ya? En la misma temporalidad que los anteriores. Nos seguimos viendo en gráficos diarios, en el DAX alemán, no cambiamos de instrumento. El mismo gráfico. Lo hemos continuado en el tiempo.
Puede que me haga Usted no ha leído esas noticias que el dólar bajó a su máximo histórico, que bajó, estuvo acá, pero entonces ya no está acá, sino que bajó su mínimo histórico. Por eso cuando se les pasa esos límites, me está aprendiendo a romper. Sí, porque eso ya es una historia. Mira, imagínate que cada línea es un día. Entonces, por ahí, digamos que hace 6 meses no llegaba a este precio. Y si llegan acá, si llegan acá, es una negociación. Si vamos a vender, tiene que ir a ver, ¿no? Arriba Hay unas cosas que se llaman puntos de resistencia. Los puntos de resistencia son cuando van a subir, tocan puntos, y se rebotan. esto será Entonces, lo que uno aspira es hacer lo máximo que pueda bajar. Porque ha sido el mínimo histórico más reciente. entonces aquí pondríamos esto, perdón, abajo hay Opinan los demás. Llegas aquí, podría haber un punto de resistencia, pero entonces si llega hasta aquí y pasamos a esto, seguiría bajando. seguiría bajando y si sigue bajando porque estamos en vuelta, tendríamos ganas de indicar que superaba Si sigue bajando, habría que poder enseñar. Una explosión en la vez en este caso deberíamos haber tiene opción, se llama taking, algo así. Ya.
Veamos entonces qué decidió cada grupo. Partamos por el grupo 1. ¿Qué decidió? Nosotros vamos a vender Ujú. para la baja Ya, perfecto. y el take profit, ¿no? Take profit, Ujú. lo pusimos en El stop loss. stop loss, Ujú. en el 12.000, un poco más. ¿no? 12.000. Es decir, No. ustedes dicen que va en No, venta. espera. No, vamos a vender y el stop lo vamos a ubicar en 14.000. 14.000 por acá. No, nunca tanto. Ahí. Perfecto. El grupo 2. En ventas Ya. y el stop loss a la parte más arriba de la penúltima vela bajista. Entonces, Ah, la penúltima vela bajista. Ahí. Ahí. Perfecto. Grupo 3. Ya. 13.000. Por eso aprendete los stop, y el take, si compras, Ahí. Grupo 4. En venta, 12.900. Abajo. Espera, estoy mirando. Ahí. Esto es ahí. Ahí. Grupo 5. stop loss en 12.500 y stop venta en 13.000. Es decir, ¿van en compra o en venta? Partamos por ahí. En compra. O sea que el mercado va hacia arriba. Perfecto. Y establecieron stop loss en los 12.500. ¿Ahí? Perfecto. Y por último, el grupo 6. Ujú. Y stop loss de 13.000 también. Ahí. Perfecto. Veamos lo que sucede en el mercado entonces. Recuerden, me van comentando cuando quieran salir del mercado. Y bueno, si los topa el stop ya lo votó. Vamos a ver. Salimos nosotros. A ver. No, todavía no. En este caso, al grupo 5 ya le tocó el stop. Continuamos. Ahí salimos. ¿Salieron? Tocó los 12. Porque tocó los 12. Acá. Ahí tocó los 12, ¿verdad? Así es. Ahí salimos. Entonces, nosotros también salimos. salió el grupo 1, el grupo 4, No, nosotros pusimos el stop arriba. Este es la ganancia. ¿Salen en los 12.000 de ganancia? Tenemos Bueno, el take profit lo tenemos abajo, en el 12. Ujú. ¿Está bien? ¿Siguen? Ya. ¿Alguien más sale? ¿No? Acá, al estar así, puedo bajar el stop loss. El stop loss se puede correr cuando uno va operando. Pero en este caso, para la simulación, vamos a dejar así. ¿Ya? Entonces, solo sale el grupo 4. ¿También salen? El grupo 6. Continuemos. Así sigue moviéndose el mercado. $13.000. Ya salieron 3. Nadie salió y en este caso quedan en carrera el grupo que tiene los 13.200 y en los 14.000. O sea, no es probable que nosotros hubiéramos salido ya porque hubiéramos bajado nuestro 14. Ya. La zona más baja fue 11.747. ¿Ya? Ahora,
Entendiendo eso, aún quedan gente que le toque el lado de stop. O sea, porque mira, si ya ganaste una parte, pero entonces ya, Vemos cómo se va moviendo el mercado. porque si sube ya pierdes la parte que ganaste. Claro, o sea, ganancia, pero igual la corta. O sea, Si se fijan, el grupo que estableció stop loss en los 14.000 sigue ganando dinero todavía. No les tocó el stop loss. Y si se fijan, el precio con el cual nosotros entramos fue acá. Solo en esta zona generaron pérdida, pero aquí siguen ganando dinero. Porque entraron en venta. Lo que pasa es que es un lapso de meses. Sí, estamos hablando de que estos son meses. Una inversión a largo plazo. Claro. Pero para si fuera una temporalidad en minutos, podríamos hablar que esa es una ganancia de un día para otro. Ujú. Porque tú cuando tú entras al mercado en inversiones tienes que elegir si vas a comprar el instrumento o vender el instrumento. Es decir, yo elijo comprar dólares en el mercado o vender dólares en el mercado. Por eso es importante establecer en qué posición yo voy a entrar. Exacto. Entonces, si yo tomo posición de compra y el mercado sube, yo entré a un precio y el mercado va a seguir subiendo y me va encareciendo el precio. Por ende, voy ganando, porque se va vendiendo más caro. Viceversa, si yo tomo posición de venta, yo voy ganando. ¿Por qué? Porque se va vendiendo más barato. Uh-huh. Y eso se encarga el broker. Ahí lo podemos conversar después en detalle. Si marca el stop loss, ¿me saca o solamente empieza a generar pérdida? Cuando te toma el stop loss, te cierra la posición inmediatamente. Y dejas de perder. O dejas de estar en el mercado, en teoría. No. Te saca inmediatamente. Ahora, principalmente, entendiendo lo que sucedió en el mercado, lo que podemos ver acá es que aquí tenemos una figura de consolidación lateral de nuevo. Si se fijan, tenemos un techo que lo toca 2 veces y tenemos una zona de nuevo de mínimos no crecientes, ni que se movieran en grandes rasgos. Que, si bien es un poco ancha, sigue teniendo la misma tendencia. ¿Se fijan? Además, internamente podemos ver otras figuras. Por ejemplo, acá tenemos de nuevo una zona de consolidación y aquí nos generamos una figura de hombro, cabeza, hombro. Si se fijan, hombro, cabeza, hombro y que rompe la baja. Y efectivamente rompió en la baja, el momento ideal, lo ideal era entrar en venta y se movió de esta forma. Si se fijan, efectivamente establecer una ganancia dado el ancho de esto en una zona similar hasta acá, estamos hablando de los 12.000, sería una correcta estrategia. Si se fijan a los 12.000, hubiésemos tenido una muy buena ganancia y después el mercado devolvió. Una pregunta. Esta es una de días y de, inversión a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Esta análisis. Pero normalmente las tendencias se comportan igual si yo las analizo a día, a hora, a minuto. Es similar. Es similar. Ahí hay que ver ciertas diferencias dependiendo del mercado y el volumen que tiene cada mercado, porque no es lo mismo operar un mercado chiquitito, como por ejemplo el mercado chileno o los mercados latinoamericanos, que operar el mercado europeo o el mercado americano, que tienen un volumen más grande, por ende damos movimientos en minutos, en horas y en días. Entonces ahí depende un poquito del mercado, pero en general las tendencias siguen siendo las mismas en diarios y en temporalidades más pequeñas, ya sean horas, minutos que establece el mercado. ¿Ya? Por ejemplo, es recomendable hacer un análisis técnico teniendo en cuenta varias temporalidades. Por ejemplo, idealmente. Yo compro a 4 horas, pero entonces constantemente estoy revisando media hora, un minuto. Lo ideal es siempre, como lo comentamos antes, si es que nosotros, por ejemplo, establecemos operaciones y temporalidades en
por ejemplo, en 4 horas, en 1 hora, estar mirando la tendencia diaria, es decir, qué es la tendencia que va teniendo durante el día el mercado, en los días anteriores. A su vez, si yo miro, estoy tomando decisiones diariamente, o sea, tomo posición solo una vez al día y miro un gráfico diario, tener en cuenta la posición semanal o la posición mensual en la tendencia que lleva el mercado. Eso es importante establecerlo así. Si yo trabajo en gráficos de 1 minuto, tomo posiciones cada 1 minuto, estar mirando la temporalidad en 15 minutos y 1 hora también es bueno para ir viendo la tendencia que va teniendo el instrumento en el largo plazo y también en el corto. ¿Ya? Ahora, dado lo que tenemos acá, pasemos al ejercicio 4. En la web, Luis Brent nos pregunta si puede modificar los stop loss después de estar dentro en el mercado. Efectivamente, tanto stop loss como take profit son modificables cuando uno ya tomó una posición dentro del mercado. Los puede ir moviendo dependiendo de la tendencia que vaya tomando el mercado. No es fijo. En este caso, para el ejercicio los establecimos fijos, pero uno los puede ir moviendo y puede ir asegurando ganancias, puede ir ampliándolo, o si cree que puede aguantar un poco más la pérdida, puede correrlo y asumir más riesgo con mayor pérdida, etcétera. Los stops son dinámicos, igual que los take profit. Ahora, para el ejercicio eventualmente no lo hemos movido porque si no estaríamos todo el rato moviendo, pero es posible. Exacto, se puede hacer. También.
Veamos entonces qué decidió cada grupo. Grupo 1. Ya. El stop lo vamos a poner en 13.500 arriba. Es decir, acá arriba el stop. Claro. Ya. El take lo vamos a poner en 10.500. Ahí cuando vayamos viendo, ahí me van comentando. Grupo 2. Vamos a vender. Stop loss en 12.600. Ahí. Grupo 3. 12.800. Grupo 4. En venta, 12.300. 12.300. Ahí. Grupo 5. ¿Sabes que la gráfica de acá no instalan de ahí de la aplicación? Porque aquí dice los 12.500 cuando es 12.500 12.500. Ahí. Déjame ver, dame un segundo. Sí, puede haber cierta pequeña variación. Grupo 5. 11.700. ¿Van en compra o en venta? En venta. O sea, el stop loss lo establecen por arriba del precio de entrada. Ustedes dicen 11.000. ¿11.000 cuánto? Exacto. En 13.000. Perfecto. Entendieron. ¿Y grupo 6? Ya. 12.500. Perfecto. Ahí. Todos los grupos decidieron ir en meta. Una consulta, por lo general cuando ya los picos llegan al punto máximo y no sobrepasan cuando hay un módulo de techo, por lo general está la tendencia alcista, ¿no es cierto? Ahora vamos a conversar eso. Ahora lo vamos a conversar. ¿Ya? Entonces veamos lo que pasa en el mercado. El mercado empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Ahí ya picó el Stop. 12.300. ¿El 11.300 tocó ahí? No, ¿verdad? El mínimo. ¿Cuánto llegó el mínimo? Acá, Sí. vamos a ver inmediatamente. Tenemos 11.847. 800. Y ya tocamos Y salimos. un stop. Ya salieron. Creo que somos nosotros. Sí. Ya. Continuamos. Salieron. Ya, perfecto. Queda el grupo 1, el grupo 2. Son los únicos que van quedando. Aquí ya estamos en
11.459. ¿Fue el tope máximo allá para saber? ¿Aquí arriba? Sí, el de arriba. ¿Cómo en cuánto? 12.462. ¿Mm? ¿Ah, siguen? Ya, el grupo 3 sigue, se quiere arrancar. Nosotros seguimos. El grupo 1 sigue también. ¿Ustedes dicen cuándo quieren salir? Ya, salí. 11.000. ¿Salen? Llegó a 11, ¿no? 11.000. Aquí alcanzó a tocar los 11.000. Ustedes salen. Ya, queda el grupo 1, ¿ustedes siguen? Y el grupo 3 salen también. Queda solo el grupo 1. Ahí es donde la psicología juega. La opción se sigue de favor. Ahí está. ¿Siguen todavía? No cierran la posición. Muy bien. Si se fijan, la figura que nosotros formamos al comienzo del ejercicio, espérenme que se... ahí, es la siguiente. Empezamos a ver máximos decrecientes y mínimos ¿no? Fijos. Entonces, ¿qué nos dio? Un triángulo invertido. O una especie de triángulo. De hecho, si proyectamos esto, lo podemos alargar un poquito más. Y podemos ver, por ejemplo, esa especie de triángulo. Entonces, lo ideal sería, efectivamente, tomar la magnitud de este triángulo, aquí, proyectarla hacia la baja, y ese serían los mínimos a alcanzar en una posición de venta. Esa sería como la estrategia lógica. Si se fijan, solo a un grupo le tocó el stop loss porque era un poquito acotado, era un poquito apretado. Normalmente, o sea, eso nos da un esquema de más o menos hacia dónde debemos ir en la venta o en la compra. Exacto. Pero, y con respecto al stop loss, sí depende, yo sé que depende mucho de cuánto yo estoy dispuesto a perder. Exacto. Lo primero que establece... Hay más o menos un estándar de, bueno, mira, para no hacerlo tan ajustado, porque... Hay cierta gestión del riesgo, la que generalmente se recomienda, sobre todo para las personas que están recién partiendo, es un riesgo 2:1. O sea, por 2:1. Es decir, por cada 2 pesos que yo estoy buscando de ganancia, ir a poner de riesgo 1. ¿Qué es lo que me permite? Que, por ejemplo, en tomar 10 posiciones dentro del mercado, aunque yo me vaya mal en 6, o sea, solo tengo una tasa de acierto de 4, un 40%, yo ya tengo una ganancia. ¿Por qué? Porque en una voy a arriesgar 6 pesos y en la otra voy a ganar 8 pesos. Neteado, me dan 2 de ganancia. Esa es como la forma para recién comenzar de gestionar el riesgo y establecer stop loss. Ahí va variando, ahí eso lo vamos a conversar un ratito más después, porque va variando dependiendo de los gustos, las temporalidades de cada uno, ahí dependiendo, y los mercados también pasan por ciclo, entonces ahí lo vamos a conversar un poquito más en detalle después. ¿Ya? Y entonces, ahora el último ejercicio, el ejercicio 5, para que podamos terminar.
Igual va a bajar el año, va a ser así. Cuando estamos muy bien acá, vamos a ver pasado. Ya. Veamos entonces. Entonces, grupo 1, ¿qué decide? Van a comprar. ¿Dónde van a establecer su stop loss? 10.600. Por acá. Grupo 2. 10.009. ¿Compra o venta? 10.009. Por ahí. Grupo 3. ¿Cuánto? 1.600. Grupo 4. 11.100. Por ahí. Grupo 5. 11.200. Ahí. Y nos crea el grupo 6. ¿Cuánto? 10.008. Por ahí. Entonces, vamos a ver lo que pasa en el mercado. Efectivamente, rompe al alza y vamos viendo. Ustedes me dicen cuándo salir. Ya, salimos. ¿El grupo 4 sale? Es 11.800. Así es. Ahí tenemos zona de... Por ahí como 11.800. Ahí tenemos 12.000. Sí, pero fue antes. Ya, perfecto.
Denme un segundo. Esto es lo que va sucediendo en los mercados. ¿Salen? Bien. ¿Quién más? El grupo 1, queda el grupo 3, el grupo 2 y el grupo 6. Ya. ¿Salieron? Perfecto. Aquí el punto máximo que podemos ver es de los 12.600. ¿Ya? Efectivamente, la figura que se armó aquí, antes de entrar, es un hombro, cabeza, hombro invertido, que marca un cambio de tendencia hacia el alza. Y efectivamente todos estuvieron en lo correcto. A nadie le saltó los stop, estuvieron cerca algunos, pero efectivamente esa es la mejor forma para analizar las tendencias y los cambios de tendencia y así poder ver cómo anticiparse y tomar decisiones de inversión. Así que por el momento, esto es lo que tenemos para conversar. Le agradezco la asistencia. Nosotros vamos, en XTV dictamos seminarios todas las semanas, así que los dejo bienvenidos a los próximos seminarios. Y en un momento va a venir Natalie, una compañera, a comentarles un poco más de lo que se viene para este mes de agosto para que lo tengan antecedentes. ¿Ya? Por mi parte, doy las gracias a todos los asistentes en formato online y nos vemos la próxima semana en una nueva simulación de trading. Hasta luego. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo he escuchado mucho el tema de apalancarse como para estos como robots que trabajan